Perfecto, pues son las 6. ¿Cómo ven si vamos empezando a presentar un poco la sesión para aprovechar el tiempo? Adelante, cuando gustes. Bueno, muy bien. Pues muy buenas tardes a todos los que están acompañándonos. Les agradecemos su presencia y bueno, es un motivo de mucho orgullo y nos da mucha satisfacción que en el marco de esta primera semana del técnico en medicina del dormir estemos llevando a cabo como sesión inaugural esta mesa redonda o esta mesa o esta charla entre amigos. La idea de esta semana es echar un poco más de luz y otorgar, dar a conocer cuál es la labor y el papel que desempeñan los técnicos, pero también conocer las caras detrás de la gente, de los expertos en estar con el paciente y en hacer esta parte tan importante de nuestro quehacer cotidiano. Entonces, hoy vamos a tener dos actividades. La primera es esta mesa titulada Crónicas de las Clínicas de Sueño, que significa ser un técnico de sueño en México. Y ya después nos acompañará posteriormente Freddy con su charla. Entonces, sin más, pues vamos a presentar a los participantes de esta mesa. Y antes que nada es, pues, bueno, ¿qué tiene en común o qué hace alguien que es una bióloga con 2 licenciados y maestros en psicología, un fisioterapeuta especialista en cuidado respiratorio y una técnica en electrodiagnóstico? ¿Cómo se juntan y qué es lo que hacen que los lleva a trabajar en la noche en un laboratorio de sueño? Entonces, los técnicos de sueño en México y en Latinoamérica, aquí tenemos desde Colombia a Freddy, que nos podrá hablar un poco más de cómo es esto en Colombia, pero a nivel mundial, al igual que la medicina de sueño, la gente que nos dedicamos a esto traemos, y es una de las fortalezas, tenemos antecedentes muy distintos, tanto en la parte médica como en la parte técnica, como también en el área de investigación. Entonces, a estos 5 expertos los une, además de un profundo conocimiento y experiencia, la pasión de tratar a gente con problemas de sueño. Entonces, les voy a presentar a Lulú, conocida por todos, María de Lourdes Galicia Polo, aquí va a estar con nosotros, y ella, bueno, además, todos ellos, yo creo que si hacemos una lista de los laboratorios donde han trabajado y conocen, tendríamos un censo de todos los laboratorios en México. Ellos son los que mejor conocen esto. Lulú ya ha estado además del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en la Clínica de Sueño de la UNAM. Ha sido pues, mentora de incontables generaciones de los médicos de alta especialidad y también de los técnicos en formación y los técnicos que liderean cada una de las clínicas en México y bueno, tiene amigos por todos lados. También me va a dar mucho gusto tener con nosotros a la licenciada y maestra Gabriela Valenzuela Jiménez, Gaby. Ella está en la clínica de trastornos de sueño de la facultad, bueno, está en la Facultad de Medicina UNAM, también en el Hospital General Ajusco Medio, también se encuentra en el Hospital Central Militar, en la Sedena, también está en la Clínica de Sueño de la Ciudad de México. Sandra Naya, Sandra también me tocó compartir muchas guardias y muchas cosas con Sandy. Ella es técnica de electrodiagnóstico y está de base en la Clínica de Sueño y en el laboratorio del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sebastián es también licenciado y maestro en psicología. Él ha estado en el laboratorio de sueño de la Facultad de Psicología, ha trabajado de la mano de la doctora Matilde Valencia, también de la doctora Irma del Río Portillo, también ha estado involucrado en el laboratorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, además de estar en la clínica de sueño del INER y bueno, ha tenido algo de experiencia con la industria. Y desde Colombia nos acompaña, y le agradezco mucho que haya aceptado formar parte de esta mesa y colaborar con la siguiente ponencia, a Freddy Valderrama Cárdenas. Freddy es fisioterapeuta especialista en cuidado respiratorio de formación, pero su experiencia en el ámbito de sueño lo ha llevado a actualmente desempeñarse como el coordinador del Centro de Estudios del Sueño de la Fundación Neurológica Colombiana
y bueno, es el líder administrativo y asistencial de la Clínica de Sueño del Instituto Neumológico del Oriente. Entonces, estamos ante un grupo de 5 expertos de diferentes fondos que vamos a pues, platicar y tratar de sacarle un poquito de jugo a todo esto. Entonces, pues comenzamos. La idea de esto es que sea pues, un diálogo abierto, ir más o menos platicando y aterrizando algunas de las ideas, pero ¿cuál es el papel? ¿Qué es un técnico? ¿Es técnico? ¿Es tecnólogo? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro. Bueno, pues un técnico de sueño o un tecnólogo pareciera que fueran términos similares, sin embargo, de acuerdo a la estratificación que se realiza en la Academia Americana de Sueño, pues sabemos que un técnico de sueño es aquel que es certificado o que es aprobado, porque no es certificado, por un grupo de expertos para realizar estudios de sueño. Y esta aplicación es como un trampolín para ser un tecnólogo. Debe de saber, de contar con ciertas habilidades para realizar un estudio de sueño, ya sea una polisomnografía en el laboratorio o una poligrafía ambulatoria. Debe de saber cuál es la técnica para realizarlo y de acuerdo a la academia, esta clasificación tiene una duración solamente de 3 meses. Una vez realizado este primer punto, pues tendría que entrar a una evaluación bajo ciertos criterios para ser un tecnólogo en polisomnografía. Sin embargo, nosotros aquí en nuestro país, pues no tenemos estandarizado ni está estratificado estos niveles de técnicos. Entonces sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el técnico de sueño es aquel que va a tener habilidades para realizar un estudio de sueño, que puede identificar cuando un sujeto está dormido y cuando un sujeto está despierto, y en el transcurso tiene que aprender a resolver algunos artefactos o malas señales y aprender cómo corregirlas. O sea que podría ser como un curso propedéutico que lo va a impulsar a ser un tecnólogo en polisomnografía. ¿Qué hace un tecnólogo? Pero en nuestro país todos somos técnicos, insisto, no tenemos esos niveles. Un técnico de sueño en nuestro país, ¿qué hace? Pues lo que hace primero lo que tiene que hacer es saber evaluar los datos del paciente, los datos clínicos, identificar al paciente, nombre, edad, peso, talla, todas las características generales y revisar el resumen clínico y qué es lo que requiere el paciente. Regularmente quien envía al paciente al laboratorio de sueño, o sea, el especialista de sueño, nos indica qué tipo de estudio debemos de realizar. Sin embargo, el tecnólogo de sueño debe de contar con las competencias para saber en determinado momento qué tipo de estudio le tenía que realizar. Así es que otra de las características con las que debe de contar el tecnólogo es saber preparar el tipo de estudio que va a aplicar. Otra de las características, pues, es saber específicamente la técnica del estudio que le va a realizar. Si es una polisomnografía, dependiendo del tipo de estudio o la impresión diagnóstica que se requiera o lo que esté solicitando el médico, tiene que saber preparar y realizar el estudio o la técnica pertinente para realizar un estudio o realizar pruebas específicas para un mejor diagnóstico. Tiene muchas destrezas, ¿no? O sea, Sí, efectivamente.
Ujú. de manejar toda la tecnología, la computadora, saber conectar las redes, ¿no? Cómo se conectan y vinculan los equipos, el trato con el paciente. Entonces, si quieres, vamos a ver, Gaby, ya Lulu nos dijo un poquito todo esto, vamos a tratar de hacerlo igual dinámico para todos, ir aclarando, podemos hablar horas y horas, pero ¿cuál es el perfil, Gaby, de un técnico, un tecnólogo, un técnico en sueño en México? ¿Cuál es tu punto de vista? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a compartir con todos los colegas aquí. Como ya lo menciona Lulú, nos podemos dar cuenta de que las habilidades y competencias que necesita un tecnólogo de sueño es un espectro muy amplio. Para comenzar, yo podría decir que deben de ir desde conocimientos teóricos en cuanto a lo que son las señales electrofisiológicas que nosotros vamos a registrar en la PSG. Esos conocimientos, pues, podemos estar hablando de que son desde la anatomía básica del sistema nervioso, conocimientos en cuanto a aparato respiratorio, por ejemplo, en el caso de estudios en los que nos requieren ventilación, funcionamiento básico del sistema respiratorio y sus patologías. También necesita un técnico el conocimiento en cuanto a lo que es el ciclo sueño-vigilia, sobre todo. Saber determinar cuáles son las características del sueño, el proceso de sueño a lo largo de la vida, que sabemos que conforme vamos desarrollándonos en edad, el sueño también va cambiando. Y también van cambiando los métodos de aproximación que tenemos. Entonces es importante conocer cómo se da el proceso de sueño a lo largo de la vida y cuáles son las patologías más frecuentes que nosotros podemos observar en un laboratorio. Eso en cuanto a conocimientos teóricos. Pero además también necesitamos tener una gama muy amplia de habilidades y competencias prácticas. Ya lo mencionaba Lulú, la instrumentación adecuada siguiendo los protocolos, los lineamientos establecidos para realizar a cabo un estudio de sueño de calidad. Y además de conocer esta técnica de instrumentación, también saber cuándo se requiere un cierto tipo de estudio para determinado paciente, cuál va a ser el protocolo a seguir en cada caso. Vamos a necesitar también, además de saber instrumentar y realizar el estudio, correrlo como tal, como decimos, además necesitamos también las habilidades en el análisis del registro y en la interpretación de ese registro. Nosotros necesitamos ser capaces de elaborar al final reportes que el médico pueda leer claramente, que sean lo más prácticos, lo más completos y que ayuden al médico a que tenga el mejor diagnóstico. Eso en cuanto a conocimientos, decía, y habilidades. Pero además hay otras dos cosas que me parece importante que debe de tener un técnico, que es la capacidad de interactuar con diferentes especialistas. Aquí también ya lo vemos, generalmente nosotros trabajamos en laboratorio de sueño con neurólogos, biólogos, psicólogos, lo que mencionaba, con neumólogos, y debemos de ser capaces de establecer una comunicación con ellos, con la finalidad de que el paciente sea el beneficiado en este caso, ¿no? Y además, bueno, algo que dejo al último, pero no por ello es menos importante, yo creo que es de lo más relevante. El técnico de sueño para mí debe de tener la capacidad de asistencia al paciente. Debemos de saber desde cómo recibir a nuestro paciente durante el estudio, de ser capaces de resolver sus dudas de manera clara. En algunas ocasiones incluso debemos de manejar la contención emocional a nuestro paciente cuando va demasiado estresado al estudio. Debemos de tener esa calidad y calidez con el paciente para el trabajo. Y pues bueno, además, eso durante el estudio, pero además sabemos que en cuanto al tratamiento, sobre todo en esta parte de la ventilación y uso de los equipos, también el paciente requiere el apoyo del técnico en cuanto al uso correcto del tratamiento, en cuanto a cómo va a llevar su seguimiento con todas estas técnicas de ventilación, para al final pues obtener un buen resultado. Creo que
son varias cosas, como podemos ver, no es mucha la información que maneja un técnico de sueño. Claro. Entonces, tú lo mencionabas, ¿no? Centrado en el paciente, ustedes son los que están en contacto con el paciente y la clave del tratamiento se basa en un buen diagnóstico. Y bueno, pues el tratamiento también, mucho del éxito de esto depende, ¿no? De lo que se hace durante el estudio. Entonces, siguiendo con esto y aprovechando que primero vamos platicando con las damas, Sandy, ya vimos, ¿no? Muchas veces la imagen del técnico, que es algo que no se ve o que el paciente lo experimenta cuando va a la clínica, pero ya después habitualmente hay poco contacto con ustedes nuevamente. Suelen pensar muchas veces que ahí acaba su labor, que califican o interpretan, que ven las ondas, ¿no? De cómo se comportó el estudio, pero tradicionalmente se le ha dado no el valor que requiere el trabajo o el desempeño de los técnicos. ¿Qué opinas de eso, Sandy? ¿Cuál crees que sea el motivo de esto? Esto pasa aquí y en todos lados. Sí, hola doctor, un saludo a todos, gracias por la invitación. Sí, creo que en nuestro país, por el motivo, como ya Lulú y Gaby lo explicaron, la falta de de tener una carrera o tener al técnico como profesional, eso ha dificultado a que se les reconozca como debe ser. Hemos visto que en muchos centros o en muchos sitios, no solamente aquí, seguramente en América Latina también, ya nos lo dirá nuestro invitado, creen que el técnico en sueño puede ser solamente alguien que pega cables y ya, y no es así. El técnico en sueño tiene una gran labor en el diagnóstico, en el tratamiento del paciente, no solamente hacer el estudio, sino hacer una buena interpretación, y eso va desde saber hacer el estudio, como ya lo han comentado. De eso depende un buen diagnóstico. Si un estudio no es realmente bueno en cuanto a la calidad técnica, pues el diagnóstico se va a dificultar para ustedes, ¿no? Entonces, sí creo que al técnico en sueño, por la falta de escuelas, por la falta de capacitación formal, se nos ha clasificado como solamente personas que solemos pegar cables y ya. Entonces, eso es algo triste para nosotros, para los que estamos interesados en que se nos reconozca en el trabajo, no solamente por la parte económica, sino por la parte académica, ¿no? Sí. Y bueno, mucho de esto yo creo que va a cambiar con las nuevas tecnologías que entran, ¿no? El apoyo de cómo ha ido cambiando y que la atención se ha liberado. Va a cambiar. Los primeros días de los pornógrafos, de estar ahí lidiando con que no se tapen las mangueritas que transportaban la tinta y darle la vuelta al papel. Plumillas, sí. Ahora con los algoritmos, exacto, la inteligencia. Entonces, pero sí, un muy buen punto. Oye, Sebastián, platícanos un poco más, ¿cuál es el día a día, ¿no? ¿Qué hacen una noche? ¿Cómo es que llegas? ¿Cómo recibes un turno? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo conoces al paciente? ¿Qué es lo que pasa en ese laboratorio una vez que se apagan las luces y todo el mundo se va del personal del día? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Agradezco la invitación de la academia. Y bueno, para responder a esa pregunta, bueno, ya mucho lo mencionaron los demás panelistas, pero viene desde recibir al paciente, que es un paso importante, la preparación del estudio, la supervisión del estudio durante la noche. Lo primero que se me ocurre, y va de la mano con lo que dice Lulú, bueno, es checar, lo primero que uno debe hacer es checar el cuadro clínico, la historia clínica que tiene este paciente. La segunda es cuál es la sospecha diagnóstica del paciente, para con base en ello ver qué tipo de estudio se va a llevar a cabo. Generalmente no se trata de un mismo estudio para todos, tiene un tanto de variantes. Y bueno, en caso de trabajar en institución como lo hacemos nosotros o en la parte privada, puede ser distinto, ¿no? Pero siempre estar atento a las indicaciones que nos dan
en la parte del estudio, es decir, qué estudio se requiere, qué sospecha diagnóstica tienes y bueno, y por tanto, qué estudio de sueño, con qué características se va a llevar a cabo. La otra es muy importante, ya lo mencionaba Gaby, es esta parte del rapport con el paciente, que es presentarte ante el paciente. Es muy importante, recordemos que vamos a convivir al menos unas 8 o 10 horas con este paciente, entonces va a ser muy importante presentarte con el paciente, al menos decirle quién eres y de qué se va a tratar el estudio. Verificar la identidad del paciente, sobre todo en instituciones, es importante verificar a quién le estás haciendo el estudio. Explicar brevemente qué se va a hacer durante el estudio, algo muy, muy, muy breve. Recordemos que estos pacientes pueden estar emocionalmente perturbados por estar en un hospital, entonces vamos a tratarlos oraciones cortas, instrucciones breves. ¿Qué más? Verificar que el paciente se presente en las condiciones adecuadas. Siempre, por ejemplo, un adulto mayor con discapacidad física que vaya de la mano con algún familiar, igual que los niños. ¿Qué más? Proporcionar la información sobre qué hacer en casos de emergencia, en el caso de en cualquier instancia en que estemos, qué vamos a hacer, por ejemplo, si tiembla, qué vamos a hacer, por ejemplo, si hay un incendio, qué vamos a hacer, cosas de ese estilo. Entonces hay que decirle al paciente qué es lo que va a pasar y qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo nosotros que vivimos acá en la Ciudad de México, en un caso que es el más frecuente ante un temblor, por ejemplo. La preparación del estudio, bueno, indicar al paciente, claro, que se ponga su pijama, cómo vestirse, y que parece ser una instrucción, pareciera para nosotros muy lógica, pero que es importante indicarle al paciente qué es lo que va a ir haciendo en cada momento, sobre los usos de medicamentos y en general resolver todas las dudas que el paciente pueda tener justo antes de iniciar el estudio. Posteriormente viene la parte de la instrumentación, en donde, bueno, aquí colocamos todos los sensores y de forma ideal hay que ir, bueno, pues, explicando al paciente para qué sirve cada sensor y cuál es su propósito. Supervisión del estudio, cuando nosotros estamos haciendo un estudio, bueno, hay que estar atentos a hacer las notas correspondientes con respecto a lo que está pasando con el paciente. En caso de una noche dividida, bueno, hay que estar atentos a si se cumplen, en este caso estoy hablando muy particularmente de los criterios para dividir una noche o los criterios especificados por el especialista para dividir la noche, acompañar al paciente en el uso de la mascarilla, decirle qué es lo que va a pasar con esta mascarilla, cómo se siente, a qué problemas nos vamos a enfrentar en la noche, etc. ¿Qué más puede pasar o qué más pasa en la noche? Bueno, ya lo dijo Gaby, asistir al paciente, ya sea para ir al sanitario, ya sea porque se siente ansioso, etc., porque tiene cualquier tipo de duda. Y bueno, como pues, en un laboratorio, con la parte de nosotros, bueno, siempre estar preparados para la noche. Recordemos que es una desvelada. Entonces, bueno, los snacks van a ser importantes. Estar bien hidratados es muy, muy importante y por supuesto, pues no puede faltar el café. Tú lo has dicho, el café es lo que mantiene a los laboratorios rodando, ¿no? En todos lados. Gracias, Sebas. Freddy, desde Colombia, nuevamente te agradezco tu participación. Ante el COVID, ¿cómo se ha vivido la pandemia de COVID? ¿Cómo ha impactado en el quehacer cotidiano de tu laboratorio? ¿Qué crees que nos traiga a mediano plazo las tendencias de post-COVID o durante? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues definitivamente creo que muchas cosas han cambiado. Primero, como para poner un poco en contexto, creo que definitivamente aquí en Colombia y escuchando a todos los panelistas, pues es similar. Nuestros técnicos y nosotros como técnicos hacemos mucho más allá que colocar solamente los cables que conectar al paciente. Definitivamente los técnicos de sueño son especialistas en sueño, son entrenados con ese fin. Para poder tomar algunas conductas durante la noche. En definitivo, el técnico se prepara para eso, es formado con bases fuertes en medicina del sueño, que les permite no solamente realizar el estudio y monitorizarlo, sino desde el comienzo entender mucho más
de la historia de los pacientes. Claramente, subvalorado un poco, y concuerdo con Sandra un poco, el tema de que siempre el técnico es un poco subvalorado porque es el que hace ahí el que más abajito del escalón, pero en definitiva creo que todos estos espacios de formación y lo que ha venido saliendo acerca de la formación de técnicos va a hacer que esta perspectiva cambie definitivamente la perspectiva que tiene. Con respecto a lo del COVID, definitivamente cambió mucho la forma de atender a los pacientes. Una de las cosas que más impactaba el tema de poder hacer estudios de sueño y en la parte técnica era ese momento, para los pacientes el momento de dormir es un momento íntimo, es un momento en el cual digamos que se despoja de muchas cosas, solo está con su pijama y todo este tiempo, entonces era un momento en que nosotros como técnicos nos acercábamos bastante al paciente. Ahora usamos tapabocas, caretas, gorros, batas. Definitivamente esta interacción con el usuario ha cambiado mucho. Ahora ya no hablamos mucho con los pacientes, solamente lo estrictamente necesario y el contacto se volvió mucho más reducido. Entonces creo que en definitivo eso cambia un poco la perspectiva del hacer estudios de sueño, la perspectiva del paciente de venir a dormir a una institución como la nuestra, ese tema de que el paciente podía sentirse un poco más cercano a nosotros ha venido cambiando y con respecto pues al COVID pues va a venir cambiando y en definitivo creo que esto se va a quedar así. Entonces hay que ir transformando un poco la forma en que interactuamos con los pacientes, es lo que definitivamente nos toca hacer, cambiar la forma en que interactuamos con ellos. Claro. Aquí estamos hablando de estudios, estamos hablando de una parte de lo que hace, ¿no? De la polisomnografía, que si bien el COVID ha inclinado a estudiar a los pacientes que son candidatos con equipos simplificados o domiciliarios, todos los que vemos pacientes de sueño sabemos que la polisomnografía es una herramienta que tiene sus indicaciones claras y se va a seguir haciendo, pues, porque en un estudio domiciliario difícilmente se puede percibir y hacer todo, ventilar y percatarnos de cosas en pacientes complejos. Entonces, si bien ustedes pues, conocen a muchas personas, tienen un montón de experiencia, Sebastián, ya vemos que pues, todos ustedes han trabajado en diferentes laboratorios y clínicas, ya un poco hablando desde el sentido o del punto de vista legal, ¿hay alguna diferencia importante entre la razón o la forma del tipo de pacientes que se manejan en algunos de los diferentes laboratorios en los que tú has estado? En términos generales, podemos decir que los procedimientos y los instrumentos, es decir, todo lo que se emplea durante una polisomnografía o un equipo simplificado, son bastante similares, si no es que casi iguales. Sin embargo, sí tienen variaciones. En mi caso, bueno, he estado expuesto, por ejemplo, en el INER, a pacientes cuyas enfermedades bases son de tipo respiratorio, ¿no? Pero, por ejemplo, en nutrición persisten más aquellos pacientes con enfermedades tipo metabólico, y sí, por supuesto, las características de cada paciente en cada institución van a ser distintas. ¿Qué más? Las formas de instrumentar, por ejemplo, con todas las personas que he tenido el privilegio de estar haciendo un estudio polisomnográfico, he aprendido algo precisamente porque pareciera que no, pero cada uno tiene sus propias mañitas para instrumentar, para que este estudio se lleve de forma adecuada, que ese es el objetivo, ¿no? Hacer un estudio de forma adecuada. Y bueno, esta es una parte importante. La forma de instrumentación es distinta, de hecho, no solo entre instituciones o laboratorios, sino entre cada técnico. ¿Qué más? Las habitaciones, por ejemplo, en la facultad, estamos hablando de una habitación tipo búnker, en donde es una especie de como cámara anecoica, aislada completamente, mientras que en otras instituciones puede variar y ser similar a lo que en una habitación en la que dormimos, en un cuarto de hotel, etc. ¿Qué más? El objetivo del estudio también puede variar entre laboratorios. No quiero decir con esto que, por ejemplo, en los institutos no se busque la investigación, sí se busca, pero, por ejemplo, en un laboratorio por ejemplo, de la UNAM,
a lo mejor estamos haciendo otro tipo o buscando otra cosa que no sea un diagnóstico tal cual, ¿no? Por ejemplo. El análisis de estudio también puede ser distinto. Recuerdo que cuando comenzaba a entrar en este campo, todavía se utilizaban la calificación de Rechtschaffen, que es cuando también ya estaba la estadificación por medio del manual de la academia, ¿no? Entonces cada uno tenía, y no quiere decir que uno esté bien o otro esté mal en ese punto y en ese contexto, ¿no? Simplemente que cada uno utilizaba distintas herramientas para analizar el estudio, ¿no? Los métodos de sanitización también pueden variar mucho entre laboratorios, desde usar jabones enzimáticos hasta el autoclave, etc. Okay. Oye, sí, pues definitivamente diferentes necesidades para hacer algunos de los diferentes tipos de estudios, ¿no? Ahí parte la riqueza de la importancia de tener gente con experiencia y con un entrenamiento adecuado. Bueno, ¿qué fue lo que te llamó a ti a meterte como técnico de sueño? ¿Y qué tip o recomendación le pudieras decir si alguien va contigo y te dice, oye, me encanta el sueño, me gustaría la parte técnica, cómo son los estudios? ¿Qué le dirías? Bueno, yo llegué al mundo de sueño por azares del destino. Realmente yo no conocía esta disciplina hasta que llegué a ella, y creo que una de las primeras razones es realmente que te guste el trabajo que se tiene que hacer, el trabajo que se hace. Si no te gusta o si no te apasiona, va a ser muy difícil que puedas estar en esto, porque además es un trabajo complicado, donde tienes que desvelarte, donde el desvelo además es pasivo, es muy complicado mantenerse despierto, sentado frente a una computadora, viéndolo dormir plácidamente. Entonces, es un trabajo complicado. Definitivamente lo primero es que te guste, que te apasione, ¿sí? Eso sería lo primero. Y lo segundo, pues a falta de escuelas en nuestro país, a falta de lugares donde podamos formarnos, pues buscar a las personas que realmente veamos que hacen las cosas adecuadamente, que se guíen por lineamientos nacionales o internacionales, ¿sí? Y no solamente porque tú pega los cables y ya, no, sino que busquemos siempre ser profesionales y siempre hacer las cosas como debe ser, ¿no? Hacer las cosas de acuerdo a los lineamientos estandarizados, porque eso va a dar un mejor resultado finalmente al paciente, ¿no? Ok, gracias. Ahí pues, tenemos un buen número de personas viendo, hay algunas preguntas. Pero, Gaby, igual, a ti también, ¿qué fue lo que te metió a este campo? Pero igual, ¿qué es lo que más satisfacción te deja de estar haciendo esto día a día? Y hay una pregunta especial por ahí, ¿cuál snack recomiendan? ¿Cuál es tu snack favorito para cuando sientes que la glucosa va bajando en una de las guardias? Bueno, respondo esa primero porque ya hace falta. Los snacks picantes me mantienen despierta, manguitos con chile, todo lo que me pueda despertar, que me dé energía en ese momento. Bueno, ¿cómo llegué a esto de la medicina del sueño? Yo soy psicóloga de formación y en la carrera de psicología tenemos la materia establecida como tal de la psicofisiología del sueño. Desde ahí todo lo relacionado a los procesos de sueño me apasionó. Y por eso decidí hacer el servicio social en ese entonces en la Clínica del Sueño de la UNAM, del Hospital General. Tuve la enorme fortuna de tener a la mejor maestra ahí, que es la bióloga Lourdes Galicia. Y pues ahí aprendí a tener, como dice Sandra, esta pasión, este amor, este cariño hacia la medicina del sueño, hacia lo que hacemos cada noche en el laboratorio. Pues la verdad es que así es como llegué, y puedo decir que una de las satisfacciones más grandes que yo he podido tener ahí es precisamente la interacción con mis compañeros de distintas áreas, de distintos tipos, con distintos niveles de formación académica,
que han llegado al laboratorio del sueño de cero, como en su momento lo hice yo, que llegamos y nos sentamos frente a la pantalla y lo único que veíamos eran rayas. Entonces, el ver la formación de estos nuevos profesionales de ese proceso, cuando no comprendemos lo que estamos viendo, cómo se va enriqueciendo, vamos adquiriendo el conocimiento, la comprensión, hasta que son capaces de hacer un estudio de sueño de calidad, de reconocer si es un estudio bien hecho, si requiere una intervención porque tenemos artefactos, de saber cómo resolver los problemas en el momento. O sea, el ver la formación de un técnico de sueño, yo creo que es lo más satisfactorio, un nuevo técnico de sueño. Ok, muchas gracias por la respuesta. Entonces, los dulces picantes, en conclusión. Y sí, definitivamente, nos quedan todavía unos 8 minutos para ir platicando. Entonces, pues honor a quien honor merece. Igual todos conocemos muy bien a Lulú. Entonces, Lulú, nuevamente representas a la maestra de muchos de nosotros. Trabajar en un laboratorio de sueño no nada más es con los adultos, ¿no? Que puedan tener ronquido, apnea o problemas más complejos respiratorios. También hay otro espectro muy importante que son los niños, ¿no? Que eso es un área todavía pues bastante interesante. Tú tienes experiencia, mucha experiencia en niños. Platícanos un poquito más de esto, Lulú. ¿Qué significa trabajar en niños? ¿Cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo esto? Bueno, pues trabajar con niños es un mundo aparte de lo que son los adultos. Para tratar con niños hay que tener empatía y hay que ser muy paciente, porque tienes a dos pacientes, tienes a los padres y a los niños. Es muy importante que nosotros expliquemos muy detalladamente a los padres de lo que a qué se refiere el estudio, qué es lo que le vamos a hacer, que lo que se le va a hacer no duele, etcétera. Existen muchos trastornos del sueño, existen muchos trastornos asociados al sueño que son particularmente, o que vamos a encontrar particularmente en este grupo de pacientes, tanto a los recién nacidos como a los adultos. Debemos de tomar mucho en cuenta que la tecnología, los sensores que se utilizan para este grupo de niños no son los de los adultos. Muchas veces o en ocasiones lo que tratamos de hacer es acoplar los sensores de adulto a la población pediátrica. Creo que ese es un error que nos lleva a tener pues o falsos negativos o falsos positivos. Los niños es una población bastante complicada. Existen reglas diferentes a cómo se debe de calificar, cómo se deben de colocar los cables. Hay diferencias, hay características bien establecidas de cómo se debe de instrumentar a un bebé, cómo se debe de instrumentar a un niño en edad preescolar y sobre todo la forma de interpretar cada grupo de edad es completamente diferente, así como todos los índices de severidad de cada una de las poblaciones de los diferentes trastornos del sueño no son iguales a las de los adultos. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Al igual que realizar una prueba de latencias, que la forma de los montajes son diferentes. Por lo tanto, la población pediátrica es una especialidad aparte en la que debemos de tener mucho cuidado. Uh-huh. ¿Y cómo fue que te metiste al área de sueño, Lulú? Esa es la pregunta que a todos nos gustaría conocer. ¿Cómo empezó esto? Yo soy de formación bióloga y fui al Instituto de Neurología, al edificio de investigaciones cerebrales, buscando un servicio social. Y entrando a los diferentes laboratorios me encontré con una puerta pequeña que decía laboratorio de sueño. Me llamó la atención el
el que dijera laboratorio de sueño, y pues entré a ver qué es lo que se hacía ahí. Me encontré con una compañera de la facultad que estaba haciendo ahí un servicio social y me invitó a hacerme un estudio de sueño y una prueba de latencias múltiples como sujeto control para un proyecto que estaban haciendo. Y pues acepté a ir. Me llamó mucho saber que el sueño no nada más era dormir, y porque, más bien que no nada más era un placer, y por qué y para qué dormíamos. Entonces, así fue como incursioné en el sueño. Ok, qué interesante. Y bueno, para terminar ahorita esta primera mesa, hay un montón de preguntas y dudas, y vaya que es el tiempo muy justo para poder platicar con ustedes de esto. Pero Freddy, a ti que te toca tanto la parte de técnico, pero también algo más de coordinación, aquí hay dos preguntas. En particular, me ponen en el chat si los técnicos duermen durante el estudio, si se lo avientan todo el tiempo despierto mientras ven al paciente. Pero bueno, además de eso, ¿cuál crees tú en tu experiencia que sea la clave para poder jugar o integrarnos adecuadamente como un rompecabezas, todos los que tenemos, coincidimos con el manejo de estos pacientes, tanto el personal médico, técnico, administrativo, todos los stakeholders, ¿no? Hasta el personal de intendencia? Pues no, yo creo que arranco con la segunda pregunta y creo que en definitivo ¿cuál es el éxito de esto? Es que cada uno entienda que su trabajo es muy importante. Sea solamente quien confirma la cita, si ella entiende que el solo asignar la cita o confirmarla, realizar el estudio de sueño, leerlo, cada paso es totalmente importante. Y el éxito también está en entender que si yo hago bien mi trabajo, el trabajo de la persona que sigue también va a ser más fácil. Le voy a facilitar la vida a la persona que sigue en el proceso. Y que eso se transforma definitivamente en buenos resultados, en buenos estudios hacia los pacientes. Eso digamos que se transforma, y el hecho es darle, siempre pensar, no tenemos otro objetivo que no es el paciente, mejorar su calidad de vida, ayudarle, y eso solamente se hace si todos trabajamos de la misma mano, pensando en el usuario, siempre pensando en el paciente, siempre pensando en buscar un beneficio para él. Con respecto a dormir, definitivo depende mucho, ¿no? Realmente creo que la gran mayoría pasamos de largo, o quienes están haciendo muchos turnos de noche, la gran mayoría pasan la noche de largo. El cuerpo termina adaptándose a ese cambio, y también depende mucho del usuario que nos toque esa noche, del paciente esa noche. Hay algunos pacientes que definitivamente hay algunos turnos que son mucho más fáciles, otros que son demasiado densos, y le toca, digamos que se dan tantas cosas en la noche que primero amanece antes de haber arreglado y haber terminado el estudio de sueño de estos pacientes. Quiero solo agregar que creo que los técnicos de sueño, todos los que hacemos sueño, creo que los técnicos, definitivamente esto se ha diversificado mucho. Y creo que no solamente hay técnicos en el proceso de realización de los estudios, sino en la lectura de estudios, en el seguimiento de los pacientes. Definitivamente los técnicos de sueño cada vez están más adentro de todo el proceso, marcación de exámenes, lecturas, y definitivamente el espectro es bastante grande para el técnico de sueño, y la oportunidad de crecimiento es bastante importante en este gran mundo de la medicina del dormir. Sí. Algunas de las preguntas, pero entraremos más a detalle dentro del resto de las actividades de la semana. Mañana tendremos otra charla más, todos están invitados con Angélica, pero algunas preguntas precisamente van encaminadas a en qué campos puede elaborar un técnico en sueño, cuáles son los caminos para la formación, a dónde se puede acercar a alguien con el interés de dedicarse a esto. Entonces son excelentes preguntas. No podemos ponerlas ahorita todas al aire, pero bueno, las contestaremos, y además irán cayendo sobre los temas de las siguientes charlas. Entonces, bueno, vamos bien de tiempo.
pues damos por concluido por lo pronto esta mesa. Les agradezco mucho su participación, intervenciones. Aquí lo importante y lo que sale a relucir es que hay un mundo de cosas que son necesarias para poder tener un estudio de calidad y que el paciente sea atendido de la mejor manera, en la medicina enfocada en el paciente. Y esa parte pues, no podemos dejar de pasarla por alto. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, serán definitivamente herramientas que nos ayudan a esto, pero siempre va a haber un humano y siempre va a haber un experto detrás de esto, ¿no? Que esa es la gran clave para que les vaya bien a nuestros pacientes. Igual, mencionando todo esto, de parte del doctor Jiménez Genchi, de Selene, del doctor Ricardo Bello, de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, tenemos unos reconocimientos que les haremos llegar, unas placas para pues, que la tengan ahí, ponerlas en las clínicas, en el laboratorio. Pero estamos eternamente agradecidos. Les agradecemos también a nuestros patrocinadores por el apoyo pues, que nos han brindado siempre, y en particular en este tipo de eventos. Y bueno, pues sin más, Lulú, Gaby, Sandy, Sebastián, Freddy, pues muchísimas gracias. Sí, Ahora, gracias a ustedes. Si alguien quiere decir algo para terminar. Bueno, con respecto a lo que preguntaban sobre dónde puede formarse un técnico, como ya lo han escuchado de mí o de los demás, no hay escuelas como tal, pero no se den por vencidos, busquen, ya sea aquí en el INER, cursos en la academia, en la misma academia. Lamentablemente no hay un curso como tal formal, casi todos van enfocados a personas que ya están en el mundo del sueño, pero no se desanimen y es algo muy bonito estar en este trabajo. Es una experiencia muy buena y muy satisfactoria. Bueno, creo que mañana Angélica nos contará un poco, creo que Angélica está por ahí, pero mañana Angélica nos contará un poco acerca de los cursos y de formación que hay para técnicos de sueño. Es algo nuevo, de verdad que es algo que se está incursionando y creo que es muy bueno realmente para la formación del personal técnico. Bueno, creo que nosotros contamos con diferentes instituciones en donde se pueden formar técnicos, sin embargo, no está formalizado. Y yo agradezco mucho a la Academia de Sueño, al doctor Cruz, por esta iniciativa y espero que esto sea pues el inicio de un proyecto en donde se pueda crear una escuela o se puedan crear cursos que nos puedan ayudar a crear, a formar técnicos, pero que tengan alguna certificación por algunos de los órganos colegiados que ya están en la medicina del sueño. Muy bien, entonces, sin más, igual cedo el control de la presentación. Ahorita al final de la charla de Freddy, les haré ahí los con respecto a la participación y un poco de conocimiento en el día a día. Entonces, Freddy nos va a hablar de optimizando la terapia con dispositivos de presión positiva desde la noche de titulación y nos va a dar algunas perlas, los consejos prácticos de todo esto. Ok, bueno, listo. Muchas gracias. Entonces voy a compartirles mi pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Ok, bueno, pues como les dicen, pues yo soy Freddy Valderrama, trabajo para el Instituto Neumológico del Oriente en Bucaramanga, Colombia. Primero, pues no tengo ningún conflicto de interés. Las imágenes de los pacientes que van a ver a continuación fueron autorizadas por ellos y pues solamente para fines
netamente académicos, entonces les pido que si toman algún pantallazo o alguna imagen de la presentación, lo usen solo con esos fines. El tema que me correspondió fue optimizando la terapia con dispositivos de presión positiva. ¿Qué consejos prácticos podemos tener? En definitiva, lo primero que hay que entender es que el técnico de sueño es un especialista en sueño. Y es un especialista que debe pensar desde el comienzo que él sabe cuál es el trastorno del sueño que está viviendo ese paciente y qué conducta clínica debo tomar. En las noches estamos solos haciendo estos estudios de sueño, haciendo estas titulaciones y definitivamente ahí nos toca tomar algunas decisiones. Es importante tener la formación previa para poder decidir qué vamos a hacer, cómo va a ser la titulación de estos pacientes. Entonces, siempre deben tener de antemano y tenerlo claro que ustedes son especialistas en sueño, que los técnicos de sueño definitivamente estamos en la capacidad de poder tomar esas decisiones porque la formación que tenemos nos permite tomarlas. Siempre hay que hacerse la primera pregunta y es, ¿conoces a tu paciente? ¿Sabes qué tiene tu paciente? Definitivamente, creo que esta marca la pauta de lo que va a ser esa titulación, de qué es lo que le vamos a hacer al paciente en la noche. Todos los pacientes tienen una vida atrás, una vida que empezó con un trastorno de sueño, la gran mayoría, pues el trastorno es apnea de sueño, pero siempre está asociado a algo más, siempre está asociado a algo de insomnio, tal vez algo de somnolencia diurna, tal vez tiene otro trastorno asociado, pero definitivamente su calidad de vida se ha deteriorado. Entonces, piensen que estos pacientes ya vienen afectados por otras cosas adicionales a la apnea de sueño. Entonces, ustedes deben brindarle la confianza necesaria para que el paciente logre adecuarse a la presión positiva. Desde el comienzo hay que abrir esa puerta de pensar que esta es una opción de tratamiento y que va a mejorar su vida, que va a mejorar su calidad de vida. Como les digo, siempre hay que pensar en el paciente, hay que conocerlo. Los mecanismos que regulan el sueño siempre van cambiando con respecto a medida que va pasando la vida. Entonces, cuando yo me opongo voy a hacer un estudio de sueño, tengo que ver de qué paciente estoy hablando. ¿Es un niño, es un adolescente, es un adulto mayor? ¿Qué es lo que quiero hacer? Eso me permitirá tomar decisiones clínicas y me permitirá saber cómo va a ser ese estudio de sueño. Si estoy hablando de un paciente joven, pues definitivamente él podría dormir un poco más hacia la madrugada, tal vez yo pueda titular un poco más de tiempo. Si es un adulto mayor, ya no. Yo tengo que pensar que estos pacientes hacia la madrugada fragmentan mucho el sueño, entonces me voy a quedar corto en el tiempo de titulación, entonces definitivamente voy a tener que titular desde muy temprano, tengo que estar atento al paciente. Eso va cambiando mucho el contexto de la titulación y la decisión clínica que voy a tomar. Hay que conocer la historia de los pacientes, hay que conocer sobre todo los datos. Les digo datos personales, edad, género, no es igual titular un hombre que titular a una mujer, tiene características diferentes, su sueño es diferente. Si es un niño, si es un adulto, si es un adolescente, cómo perciben ellos la presión positiva, cuál fue la indicación del examen, cómo esto ha deteriorado su calidad de vida y qué otros signos puede llegar a tener. El resultado del estudio basal o del diagnóstico. Hay que revisar el linograma, los eventos, qué tipo de apneas hacían estos pacientes. Eso definitivamente marcará la pauta de un examen exitoso. Y las comorbilidades. Tienen que pensar siempre si el paciente es apnea pura o el paciente definitivamente tiene una enfermedad pulmonar asociada, una enfermedad neuromuscular. ¿Qué es lo que marca el contexto de este usuario? Revisar el reporte, siempre lean el estudio anterior, el estudio inicial, el de diagnóstico. Les permite realmente tomar algunas decisiones clínicas con respecto al paciente. Saber realmente cómo va a ser esa noche de titulación. Si tiene apneas centrales, tal vez tenga yo que tomar alguna conducta en la mitad de la noche. Si solamente son apneas obstructivas, pues entonces ya sabe qué me avecina. En definitiva, el técnico de sueño puede hacer que el paciente tome dos caminos. O puede ser el camino tormentoso, este camino difícil, un camino como el que ven a su izquierda, un camino denso, difícil, porque la primera percepción que tuvo el paciente hacia la presión positiva no fue muy buena. Esa noche fue una noche tortuosa, el paciente luchó para dormir, el paciente tuvo mala percepción de la presión positiva, la máscara apretó, definitivamente esa fue una mala noche. Eso ya marca la pauta de cómo hacer el tratamiento futuro. Siempre los pacientes están en un camino de oscuridad y lo que estamos tratando de buscar es que el paciente llegue a la luz, que el paciente definitivamente
logre adaptarse a los equipos y logre dormir, que es lo más importante. La titulación de CPAP, entonces ahí debo pensar ya en el paciente. Previo, hay que hacer una adaptación de CPAP. Antes podíamos tener esta interacción con los usuarios. Definitivamente nos acercaba mucho más a ellos. Nos permitía poder que el paciente nos contara un poco más acerca de la percepción y conocer realmente que ellos nos vieran un poco el rostro y eso hacía un poco más de que tuviéramos un poco más de interacción. Definitivamente esto ha cambiado, el tema de usar los elementos de protección, pues nos ha aislado un poco de ellos. Sin embargo, siempre hay que buscar la forma en que el paciente, ese acercamiento hacia el usuario, que el paciente sepa que estamos con él, que sabemos poder explicarle desde la adaptación de CPAP qué va a sentir en la presión positiva, qué se siente al tener una máscara con una presión de aire. Esa presión se debe hacer dependiendo su institución, tendrán algunos protocolos específicos para hacer esa adaptación previa, algunos lo hacemos antes de los estudios de sueño, en algunas instituciones los citan algunos días anteriores para la percepción y mostrarles un poco más allá de la presión positiva, contarles un poco más de la enfermedad sobre la apnea de sueño. Pero en definitiva la conducta que se tome debe tener una adaptación previa. El paciente debe comprender qué es lo que va a percibir durante la noche, para que en el momento del sueño pues no tenga mayor alteración. Con el tiempo, nosotros logramos titular y muchos, digamos que tienden a tomar algunas conductas y es que, por ejemplo, ya no miden las máscaras, ya, digamos que calculan el paciente, ya solo dice SSM, SSS, pero en definitivo esto viene con todas las casas que fabrican máscaras y toda la industria ha desarrollado algunas plantillas que nos permite tener mayor relación con respecto a la máscara que necesita ese paciente, el tallaje de la máscara. Es muy importante porque, como les digo, ustedes ahí marca la pauta del tratamiento futuro. En definitivo, si escogemos una mala máscara, en definitivo eso, nosotros no solamente vamos a prescribirle al paciente a definirle una presión de tratamiento, sino que vamos a definir qué tipo de máscara es la correcta. Y así la prescriben, así al final se lee y así mismo se le entrega el resultado. Entonces el paciente debe entender que estuvo con una muy buena orientación y definitivamente encontramos la máscara correcta, porque ese es el tratamiento para el paciente. Hay que mirar qué queremos. La titulación pues busca 5 puntos claves: corrección de eventos, que el paciente haga sueño REM, que esté en supino, que tenga una saturación adecuada y que la máscara sea la correcta, sobre todo que no tenga fugas. ¿Yo qué busco con mi paciente? Que termine como la imagen número 1 de la señora con esa presión, que talla en cara, una máscara, o termine como el señor. Paciente feliz, un paciente que logra adaptarse a la presión positiva. Ese es nuestro objetivo como técnicos de sueño. Importante conocer pues la fase de sueño REM, que es una fase fundamental en estos temas de la titulación. Hay que entender en qué momento, entonces, si de repente yo estoy haciendo estudios de sueño y siento que tengo algo de falencias en las fases de sueño, creo que hay que retroalimentarlo, porque esto marca de verdad una de las características vitales de los estudios de sueño. Durante el sueño, pues hay disminución del tono de los músculos dilatadores, eso aumenta la resistencia faríngea y puede producir estrechamiento de la vía aérea superior. Hay diferentes alteraciones estructurales. Entonces, nuevamente, les refuerzo el tema de conocer a nuestro paciente, saber cómo es la característica física de nuestro paciente. Si definitivamente el paciente tiene mucha retrognatia, yo tengo que pensar en qué tipo de máscara le voy a poner. ¿Cuál va a ser la indicación de lo que voy a hacer si el paciente tiene apertura oral? ¿Cuál es la conducta que voy a tomar si se me presenta eso en la mitad de la noche? Si los pacientes tienen hipertrofia amigdalar, macroglosia, todos estos aspectos ya son valorados por los médicos tratantes. Entonces ustedes ya pueden conocer, leyendo la historia clínica, saber realmente a qué tipo de paciente se van a enfrentar. Pacientes que tienen obesidad, que tienen demasiada grasa en el cuello, pueden producir que se afecte un poco más la faringe. Conocer los diferentes tipos de apnea es importante y eso es vital en este tema de las titulaciones. Si yo no sé si mi paciente está dormido, si yo no reconozco los eventos respiratorios, en definitivo no voy a poder hacer una muy buena titulación. Apneas obstructivas, apneas centrales, apneas mixtas, hipoapneas. En definitivo, si yo conozco los eventos, sé cómo se presentan, sé qué condiciones deben tener, definitivamente puedo ir subiendo la presión paulatinamente y voy a lograr encontrar una presión adecuada para mi paciente.
y no voy a terminar definiéndole a mi paciente presiones muy altas, subiendo la presión mientras está despierto, todas estas cosas que realmente afectan la calidad del sueño del paciente. Si el paciente ronca, definitivamente. Hay un algoritmo de titulación, esto ya ustedes lo conocen, no voy a entrar en detalle con él porque ya lo conocen y creo que no es el objetivo de la charla, pero en definitivo hay un algoritmo de titulación que nos dice cómo hacerlo. Ustedes, en definitivo, deben observar si el paciente cumple con las características para hacer estas titulaciones y hacer así ir subiendo la presión paulatinamente hasta lograr corregir los eventos. Siempre piensen que la presión a la que ustedes llegan, la presión superior, la que ustedes definieron como que era la presión de tratamiento de los pacientes, va a ser casi la presión descrita y la presión con la que se le va a programar un equipo de presión positiva para el futuro. Entonces, siempre tengan claros los 5 criterios: corrección de eventos, sueño REM, posición supino, adecuada saturación y la máscara. La comodidad de la máscara marca la pauta del tratamiento. Les reitero, en definitivo, una buena titulación del CPAP marca la pauta del tratamiento futuro de estos pacientes. Hay diferentes tipos de pacientes. Ahí ven pacientes con apnea de sueño. No piensen siempre que un paciente que tiene apnea de sueño es una familia, con una familia afectada. Es un núcleo familiar que se ve afectado. Y si uno no entrena a estos pacientes, si uno no les enseña cómo marcar, cómo hacer, cómo colocarse en los equipos de presión positiva, en definitivo esto va a tener una limitación muy importante en la calidad de vida, no solo del paciente, sino de su núcleo familiar. En definitivo, la gente siempre, nosotros logramos y entendemos que con la prescripción del dispositivo ya con eso se le mejoró la vida a los pacientes, y creo que no, en definitiva ahí es donde empieza un camino que es bastante difícil para esos pacientes. Hay que tener sesiones de adaptación, hay que hacerle seguimiento a sus pacientes, y en definitiva nosotros, el impacto que tiene hacer solo una sesión de adaptación es un impacto bastante importante. Solamente con educar al paciente en el uso del dispositivo, en el contexto de la enfermedad, en el contexto de la patología, el paciente entenderá el por qué tiene que colocarse un dispositivo de presión positiva. Siempre tengan claro que en principio no es cómodo, no es uno llegar una noche y empezar a usar una máscara todas las noches. Eso no solamente afecta el tema del dormir, también afecta un poco el entorno familiar. Entonces el paciente debe entender el contexto del por qué. No solo el paciente, sino su núcleo familiar, el por qué de usar un equipo a partir de ese momento. Hay que hacer una adecuación, hay que mirar si la máscara es correcta. En definitivo, como les digo, si se hace una buena titulación, y en principio yo determiné, probé varias máscaras del paciente, lo medí, lo tallé, en definitivo eso me va a ayudar a que la máscara que use el paciente sea la correcta. El impacto que tiene una sesión de adaptación en horas de uso es muy significativo, realmente es muy importante. Con solo una sesión de adaptación tiene impacto no solamente en las horas de uso, sino en el porcentaje de días de uso. Siempre con estos pacientes hay que evaluar la preparación y confianza para los cambios, para lo que viene con el tratamiento. Hay que hablar con el paciente y percibir la relación entre los beneficios y las expectativas que tiene el paciente con esto. ¿Qué tanto el paciente espera con un tratamiento de presión positiva? Establecer objetivos, identificar las recompensas y sobre todo discutir las metas que va a tener. Cuando se programa un equipo siempre deben ver varios aspectos: el modo del dispositivo, el modo de tratamiento, la presión terapéutica, alivios de presión que realmente ayudan con la comodidad para poder tolerar la presión positiva en casa, el tipo de circuito que está usando el paciente, y en la rampa y en la humedad, en definitivo lo que hay que hacer es educar al usuario. Todos los dispositivos de presión positiva que se les entregan a los pacientes tienen la opción de que el paciente modifique la rampa y la humedad. Eso permite realmente que el paciente logre adaptarse al dispositivo. Es difícil uno prescribir desde el comienzo un nivel de humedad porque en definitiva no sabemos cómo va a tolerar el paciente el tratamiento. Él debe ir cambiándolo, logrando encontrar el nivel adecuado para él. Si los pacientes tienen resequedad, faringe o frío, hay que enseñarles a manejar el nivel de humidificación, los ajustes del circuito. Hay diferentes dispositivos, hay diferentes marcas, diferentes recipientes de humidificación, pero sobre todo hay que enseñarle al paciente a entrar al menú clínico, al menú de paciente, al menú de su equipo. Cómo modificar esos valores, cómo hacer que el equipo sea mucho más cómodo para ellos. Un paciente que definitivamente se pone un dispositivo y tiene resequedad continua, ese paciente es un paciente que en muy poco tiempo le va a abandonar la terapia.
Y después de que un paciente ha tenido esa percepción de que el equipo reseca la garganta, de que produce lesión, de que ahoga durante la noche por la sola resequedad de vía aérea, hacer que el paciente retome la terapia y reinicie el tratamiento se convierte en algo bastante difícil, bastante complejo, porque el paciente ya tuvo una percepción negativa de la presión positiva. Los circuitos, hay circuitos térmicos en este momento, hay circuitos que permiten conservar la temperatura durante todo el trayecto. Eso ayuda bastante a la comodidad. Todos los dispositivos, eso es algo que vemos comúnmente. Los pacientes se les entregan equipos de presión positiva, pero los pacientes ni siquiera entienden cómo es el funcionamiento del equipo, cómo funciona un equipo de presión positiva. Cuando toma el aire del ambiente, cómo se va realmente el filtro que tienen los dispositivos va perdiendo realmente las características y lo que debería tener. Nosotros, muchos de nuestros pacientes, los pacientes que vemos después de mucho tiempo de haberles prescrito el equipo, todavía tienen el mismo filtro de inicio. Es un filtro que está en unas condiciones totalmente deterioradas. Nosotros tenemos que enseñarle al paciente a cambiar los filtros del dispositivo. Hay diferentes marcas de equipos, muchas. En definitiva, hay que enseñar al paciente cuál es la característica de su equipo, cómo se ensambla, cómo se arma nuevamente, cómo se colocan los recipientes de humidificación, qué partes tienen los equipos, qué partes son cambiables, lavables, cuáles se deben usar, cuáles no. Los pacientes deben conocer mucho de sus dispositivos, deben conocer mucho del equipo, porque eso es algo que los acompaña todos los días. El paciente todas las noches lleva su equipo, todas las noches duerme con él, vaya donde vaya, lo lleva. Entonces, en definitiva, si el paciente no entiende acerca de su equipo, si no entiende acerca del dispositivo, pues el tratamiento ya tiene una limitación muy importante. Hay muchas marcas de equipos y en definitiva creo que cada vez recibimos más y cada vez hay más, no solamente en Colombia, sino creo que en toda Latinoamérica definitivamente cada vez hay más dispositivos, más marcas. Pero todos al final tienen, digamos que cumplen con las mismas características. Entonces hay que aprenderse de los equipos. No debe haber un técnico de sueño que al ver un equipo de presión positiva no lo reconozca y no sepa cómo funciona. Siempre hay muchas herramientas virtuales que permiten aprender acerca de los dispositivos. Es bueno que los técnicos de sueño siempre sepan cómo se ensambla, cómo se ajusta un dispositivo, dónde están los filtros del equipo, cómo entrar a los menús de todos los dispositivos. Hay diferentes casas que hacen plataformas para hacer que el seguimiento sea mucho más fácil. Y en definitiva, esto es una herramienta que ayuda bastante para el seguimiento de los pacientes. Entonces, es importante que el técnico de sueño aprenda a manejar estas herramientas, que el técnico de sueño sepa leer el dispositivo, sepa ver cómo le va al paciente con la presión positiva, lo usa, no lo usa, pues para en el momento del acercamiento hacia el paciente podamos conocer realmente qué días lo usó, qué días no, y cuál es la limitación que tiene. La gran mayoría son solamente cosas de educación, unos cambios pequeños en el tratamiento, y eso permite realmente que los pacientes optimicen el uso de la terapia. No solamente en horas de uso, sino en horas, en días, y en definitivamente en la corrección de los eventos respiratorios, que es lo que estamos buscando. Adicional, esto, como aumenta las horas de uso, con el paso del tiempo de uso de la presión positiva, eso se traduce en mejor sueño, en mejor calidad de vida y definitivamente mejora en el entorno familiar. Los pacientes hacen muchas cosas. Si uno no los acompaña, si no los educamos, si no les ayudamos, los pacientes terminan haciendo muchas cosas. Algunos se colocan aditamentos externos para sostener el equipo, porque definitivamente los dispositivos lo que hacen es que la gente tiene la percepción de que tiene una característica diferente, que debe apretar, que debe colocarse fuerte en la cara, y ese no es el contexto. En definitiva, muchas cosas han cambiado, la presión positiva y la presión que las máscaras deben ejercer en cara no debe ser tan fuerte. Entonces, nosotros como técnicos de sueño y como especialistas en sueño tenemos que enseñarle al paciente desde el principio, desde el día de la titulación, que la máscara es una máscara cómoda, que se siente suave en cara, que eso es fácil de usar, que realmente la colocación es muy fácil. Si de repente tienen la oportunidad de enseñarle a sus pacientes
en la noche de titulación algo sobre la máscara, de cómo se va a colocar, de cómo se va a hacer, de qué contexto tiene, que la estructura de la máscara, de la textura de la máscara, que es muy importante, de la silicona. Eso va a marcar mucho la pauta futuro, porque muchos de los pacientes terminan con equipos de presión positiva entregados por otras personas que no les dan el entrenamiento suficiente. Y es el paciente quien al final termina abandonando tratamientos. Hay que enseñar a los pacientes a usar el dispositivo, cómo se manipula, cómo se usa, siempre buscando que el paciente logre pasar una buena noche. Las máscaras, en definitivo, marcan la pauta del tratamiento. Un técnico de sueño debe conocer y debe saber, desde que ve una máscara, debe saber cómo se llama, qué casa la fabrica, sobre todo qué características tienen estas máscaras. Debe entender que las máscaras han venido cambiando en su forma, en la parte que hacen el soporte en cara. Eso se ha venido estructurando. Las casas que la fabrican han trabajado mucho en estos temas para lograr mayor comodidad en los pacientes. Cada vez que avanzamos un poco más en el sueño, cada vez que vamos un poco más allá, definitivamente se ha determinado que las máscaras, una de las limitaciones y lo que más hacía abandonar a los pacientes del tratamiento era el tema de una máscara que generara presión, que generara lesiones en cara, porque es lo que tiene contacto con el paciente. El paciente al final le tolera a uno la presión positiva, sea alta o no, pero lo que casi no tolera es la presión que ejerce la máscara sobre su cara. Entonces, en definitiva, el técnico debe conocer todos esos tipos de máscaras. Las máscaras que cubren nariz y boca o los nasales han venido cambiando con el paso del tiempo. Yo les puse ahí unas que decían antes y otras que dicen ahora. En definitiva, estas dicen ahora, puede que no sean tan nuevas en el mercado, pero para nosotros, no sé si allá en México sea igual, pero para nosotros en Colombia todavía tenemos muchos pacientes a los que les entregan nuestros proveedores les entregan este tipo de máscaras. Y definitivamente no son máscaras muy viejitas, realmente tienen unos años de haber salido al mercado, son máscaras muy buenas, con muy buen ajuste en cara, que realmente generan buen sello, pero ha venido cambiando un poco el contexto de las máscaras, se han hecho cada vez un poco más pequeñas, un poco más libres, sobre todo que no cubra los ojos, o que se apoyen sobre el puente nasal. Eso definitivamente ha venido cambiando mucho. Una de las limitaciones que más contaban los pacientes es el tema de que tenga un soporte frontal que obstruya los ojos. La gente tiende a colocarse la máscara y quiere algo más de libertad sobre su cara. Entonces cada vez se han hecho mucho más pequeñas, cada vez se han hecho mucho más libres de cara, ya no generan presión sobre el puente nasal. Ya ellos ya ellas no generan aquí presión sobre el puente nasal, solamente generan mayor comodidad. Estas máscaras ya vienen con estos venían con puntos de ajuste de clip, y en definitiva digamos que han venido cambiando un poco más. Estas se han hecho mucho más modernas. En definitiva, estas de las últimas líneas de máscaras que han lanzado las casas, en definitiva son mucho más pequeñas, ya no generan presión en el puente nasal, son mucho más libres de cara, lo que ha hecho que definitivamente sea mucho más cómodo para el usuario. Este tema del circuito aquí en la parte superior los ha hecho bastante libres de cara, realmente ha ayudado bastante al paciente con el tema de cambiarse de posición en la cama. Entonces, un técnico de sueño debe conocer que hay diferentes alternativas de tratamiento, hay diferentes alternativas de máscaras, y debe mostrarle al paciente que hay un espectro bastante grande en máscaras para acomodarse y para lograr tolerar la presión positiva. En las máscaras nasales también, definitivamente eran mucho más grandes, tenían soporte frontal, generaban tracción en 4 puntos de la cara, la presión que ejercían el puente nasal. Las máscaras de los niños también eran bastante grandes, pero han venido cambiando con el contexto, cada vez se han hecho un poco más pequeñas, un poco más libres de cara, definitivamente generando esa reacción que tienen los pacientes, esa felicidad al uso de la presión positiva, esa comodidad, permitir la interacción entre el paciente y su núcleo familiar. Definitivamente los acompañantes de cama aquí marcan una pauta muy importante. Entonces uno como técnico de sueño
como persona que hace el seguimiento de los equipos de presión positiva, debe entender que no es solamente el paciente quien usa la máscara, sino que tiene un contexto adicional, es el paciente con quien duerme, cómo es su núcleo familiar, en ese momento, cómo lo percibe su familia el tema de usar la presión positiva. Porque estos pacientes terminan durmiendo solos o con otras características diferentes que afectan definitivamente su calidad de vida. Entonces las máscaras cada vez se han hecho mucho más pequeñas, como les venía contando, definitivamente las nasales siguen marcando la pauta del tratamiento, hecho bastante pequeñas y cada vez inclusive hasta llegar a unas máscaras tan pequeñas como las que estamos viviendo en este momento, como las que tenemos ahora en el mercado. En definitiva, no, pues no todos los pacientes sí pueden acceder a este tipo de máscaras. Muchas de las máscaras que tienen nuestros pacientes son máscaras todavía un poco más grandes, pero que les digo, definitivamente hay que mostrarle al paciente que hay un espectro más allá, que hay más máscaras, que hay otros diseños, que cada vez se han hecho más pequeñas, siempre buscando la comodidad de los pacientes. Las pillow nasal han venido evolucionando, pues cada vez se han hecho inclusive mucho más pequeñas, mucho más libres de cara. Definitivamente, para disminuir el contacto y la presión que ejercían estas máscaras sobre los pacientes. Y las máscaras pediátricas es importante y tenerlo claro, y es que como lo decían los panelistas, los niños son un mundo totalmente diferente, pero para los niños también hay otra alternativa. Entonces un técnico de sueño debe entender que hay una alternativa de máscara para los niños. ¿Cómo ejercer presión positiva en los niños? Claro. Hay una alternativa de ser algo cómodo, de ser algo que permita realmente que el paciente y que los niños puedan usar la presión y que los papás entiendan mucho de cómo funciona su máscara, de cómo funciona la máscara con los niños. La educación aquí es vital, no solamente para los pacientes, sino para el núcleo familiar, entender cuál es el objetivo de la presión positiva y cómo se usa literalmente una máscara de estas. Muchos de nuestros pacientes tienen máscaras y definitivamente no se les enseñaron a usar, entonces terminaron generándoles algunas lesioncitas en cara o terminaron no sabiendo cómo se colocaba la máscara, ni siquiera saben cómo se les coloca el arnés. Entonces, en definitivo, la gente termina abandonándole el tratamiento o no colocándole los dispositivos a los niños, porque no supieron cómo se hacía. Hay máscaras de todo tipo. Esta es una opción de máscara, existe, está en el mercado, entonces hay pacientes que definitivamente no toleran las máscaras pequeñas o tienen lesiones en el puente nasal o generan alguna irritación, alguna lesión en el puente nasal. Es muy importante que los pacientes entiendan que el técnico que hace no solamente el que hace el estudio de sueño, sino que hace el seguimiento de estos pacientes, entienda que hay la colocación del arnés realmente es vital. Los pacientes creen que el arnés debe amontonarse aquí atrás de la cabeza, pensando que con eso la máscara va a tener mayor presión en su cara y eso hará que escape menos. No, definitivamente estos arnés ya fueron diseñados por la casa con unos estudios previos para verificar en qué parte debería ejercer la presión. Entonces, si el arnés se usa de una manera inadecuada, genera lesiones sobre los oídos, genera lesiones de cara, produce dolores de cuello, y eso definitivamente puede marcar una gran diferencia en el uso del tratamiento. Pacientes que presentan aerofagia, que presentan en ese momento, que presentan esta característica, ¿hay alguna alternativa? Hay que cambiarlos de máscara, una máscara nasal sea de indicación y el uso de mentonetes. Hay lesiones y definitivamente esto es algo que no nos puede pasar. Pacientes que tengan lesiones en cara, pacientes que le generen limitación en la máscara, eso no nos debe pasar. Los pacientes no deben de tener esas alteraciones. El seguimiento, la falta de seguimiento de los pacientes o el no haber enseñado al paciente desde el comienzo hace que nos pasen estas cosas y es que los pacientes no entiendan cuál es el objetivo de la presión positiva y que terminen usando o máscaras inadecuadas o colocándole máscaras de nebulización a los dispositivos. Es importante entender que el quehacer de quienes atienden pacientes con apnea de sueño no termina con la prescripción del CPAP. Por el contrario, ahí comienza una de las etapas más importantes de la atención de estos pacientes, que es la adherencia a la presión positiva y al CPAP. Muchas gracias. Tenemos por aquí algunas preguntas. Muchas gracias, Freddy. Excelente charla y como dices, esto no termina cuando se prescribe, de hecho es parte del tratamiento y el gran éxito o el éxito del CPAP pues depende de que el paciente lo utilice. Y siempre es importante en este manejo multidisciplinario
saber qué intervenciones hacer para optimizar el apego a nuestro paciente, cuándo derivarlo con algún otro especialista, ya sea los expertos en el manejo del insomnio o en las intervenciones cognitivo-conductuales para el apego al CPAP, cuándo es un paciente candidato a cirugía para optimización de CPAP o algún otro procedimiento quirúrgico. ¿Me pueden habilitar, por favor, la compartida de pantalla, por favor? Nos pregunta Héctor, sí, esta sesión va a estar grabada, de hecho está grabada para que tanto si alguien de ustedes quiere volver a verla o si quieren compartirla con cualquier persona, va a estar disponible a través de los canales de la academia para poder seguirla viendo, al igual que el resto de nuestros eventos académicos. ¿Mande? Ya puede compartir la pantalla, doctor. Ah, gracias. Muy bien. Perfecto. Hay varias preguntas, igual por cuestiones de tiempo. Algunas van en relación a cómo ayudarle a ese paciente ansioso que se está exponiendo por primera vez al CPAP a facilitar la aceptación del tratamiento, ¿no? Que va muy en la línea de lo que estuviste hablando. Y otras preguntas con respecto a las presiones terapéuticas de las mascarillas. Más o menos, ¿qué rango de presiones consideras adecuado habitualmente para unas mascarillas de tipo almohadillas o una mascarilla nasal cotidiana, ¿no? Pues mire, realmente yo creo que las máscaras, las almohadillas nasales, a pesar de que son testeadas por los proveedores hasta presiones muy altas, en definitiva la práctica clínica nos ha mostrado que no es así. Tolerar presiones superiores a 13 centímetros de agua, tal vez 13, 14 centímetros de agua, es difícil con unas almohadillas nasales. Entonces, a esos pacientes definitivamente hay que pasarlos a máscara nasal, porque la presión que ejerce en la almohadilla nasal con una presión superior a esta es bastante complicado. Hay pacientes que toleran 14, 15 con la almohadilla nasal, pero realmente son muy pocos. La experiencia sí muestra que los pacientes esos pacientes deben usar presiones inferiores, inclusive a 12 centímetros de agua, me atrevería a decir. Bien. También, ¿cuándo optas por ofrecerle a un paciente probar una mascarilla oronasal? Ok, sí, las opciones para pasar a un paciente a mascarilla nasal son que definitivamente en el momento de la adaptación no tolere la máscara nasal, que sienta ahogo, que definitivamente después de haber hecho varios intentos, múltiples intentos, el paciente refiere a que no va a tolerar que no tolera la máscara nasal, que se siente muy ahogado, entonces digamos que tomamos alguna determinación de colocar el nasal. Pero en definitivo siempre tenemos de primeras la máscara nasal. Si durante el estudio de sueño el paciente empieza a tener algo de apertura oral, que definitivamente no se compense con lo que compensa el dispositivo y compensan las máscaras en términos de fuga, definitivamente pasamos a una máscara que cubre nariz y boca. O pacientes que tengan algún tipo de obstrucción nasal significativo, que tengamos cornetes muy grandes o definitivamente no, en la adaptación, eso casi siempre lo inferimos en la adaptación. Una buena adaptación de CPAP inicial nos permite conocer cómo va a ser realmente el patrón del paciente durante la titulación. Si tiene apertura oral, definitivamente no, en muchos casos intentamos corregirlo con algunas mentoneras para mantener boca cerrada y en muchos otros definitivamente hay que pasarlos a máscara que cubra nariz y boca. Bien. Sí, definitivamente las mascarillas es algo que ha venido revolucionando desde la incorporación de nuevos materiales como el memory foam, la durabilidad, y por aquí nos ponen totalmente, así como está el personal especializado en cada una de las etapas del manejo de los pacientes, toda esta tecnología está aquí gracias a los especialistas en biotecnología, a los especialistas en diseño de mascarillas y el uso de diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces,
Esto es un trabajo en conjunto para un paciente que esté apegado y tratado con el CEPAP, pues estamos colectivamente trabajando encima del trabajo de los que nos precedieron o de los demás. Freddy, igual para terminar, en cuanto a mascarillas y de cómo manejas a los pacientes que tienen adoncia, que les faltan piezas dentales. ¿Hay algo en especial en cuanto al uso de mentoneras, en cuanto a los problemas de la articulación? Si tienes un paciente con antecedente de bruxismo, ¿eso te modifica tu recomendación inicial de mascarillas? Sí, claro, podría modificar los pacientes que tengan que retirarse. Por ejemplo, pasa mucho con pacientes que tienen que retirarse las prótesis durante los estudios o para dormir, se retiran las prótesis. Definitivamente hay que pensar en alternativas de máscaras que no se soporten sobre los maxilares, porque en definitiva esas máscaras van a tener escape todo el tiempo, van a tener fuga todo el tiempo, entonces va a ser muy difícil, no solamente la titulación, sino va a ser muy difícil el uso de ese tipo de máscaras durante la terapia del paciente. Entonces, ahí pensamos en máscaras un poco más pequeñas y adicionamos mentoneras para corregir la apertura oral, si se presenta. Definitivamente, a esos pacientes les damos alguna alternativa con máscara pelo, o en este momento, muchas de las máscaras que llegaron, como la Greenware o estas máscaras de Resmer, la P30, definitivamente son máscaras pequeñas, máscaras muy, muy cómodas, máscaras que definitivamente y que toleran bastante la presión del paciente y generan una comodidad de verdad que el paciente logra percibir. Pacientes con bruxismo, hay algunos pacientes que usan una placa miorelajante y eso altera un poco el tema del uso de la presión positiva. Entonces, los pacientes en definitiva algunos tienen algo de apertura oral por el solo uso de la placa, entonces se convierte en algo muy difícil. Nos toca siempre pensar en máscaras que cubren nariz y boca, que se convierte difícil en colocarle máscara nasal. La fuga es bastante difícil de tolerar. Perfecto. Freddy, muchas gracias. Se nota que hay ahí noches y noches de experiencia y trato con los pacientes, y nunca olvidar que el paciente es primero, ¿no? Con todo esto. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que esto es un espacio bastante enriquecedor no solo para mí, sino para todos los técnicos, para todos los que hacemos medicina del sueño. Definitivamente ayuda bastante. Entonces, felicitaciones por este gran espacio. Gracias. Saludos hasta Colombia. Gracias. Bien, entonces hoy es el primer día, mañana tendremos actividades, pasado mañana también. Entonces los invitamos a hacernos llegar las preguntas, los canales de contacto de la academia, ahí está el correo electrónico, y con mucho gusto se las iremos contestando. Sí, esta charla está grabada para poder verla después. Si pueden ponernos alguna otra consideración o pregunta, como quiera, algunas seguramente mañana tendremos oportunidad de irlas contestando. Entonces, quiero aprovechar que tenemos todavía prácticamente la permanencia, la asistencia de cómo empezamos. Tenemos 95 personas que han estado siguiendo esto desde que empezó hasta ahora, para hacer los reconocimientos de la academia. Esto es pues con la sana distancia y a modo virtual. Les haremos llegar las placas impresas. Entonces, esto es el reconocimiento a los tecnólogos de sueño de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, a nuestros compañeros de la Clínica de Sueño de Nutrición del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, del Instituto Nacional de Psiquiatría, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y bueno, Freddy, a la Clínica de Sueño del Instituto Neumológico del Oriente. Esto es un reconocimiento, ustedes son los líderes de grupos de trabajo, entonces, pues, muchísimas gracias. Y los invitamos mañana a acompañarnos. Vamos a estar con Angélica Benítez Justi. Ella está estrenándose en el cargo como la directora del Consejo de Tecnólogos en Polisomnografía Registrados. Ella es experta en el tema de
capacitación y certificación, y nos va a hablar del papel del técnico en sueño ante las nuevas tecnologías y nos va a compartir ese paso que nos falta en cuanto a profesionalización y buscar abrir ese camino para poder compartir las experiencias y llegar a tener un reconocimiento aún mayor en base a los estudios y los títulos, ¿no? Entonces, sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias por su permanencia y los esperamos mañana. Se puede registrar, la liga hay que registrarse dentro del sitio de la página. La liga va a ser también transmitida a través de la plataforma de Zoom, así como ingresado en el día de hoy, hay que ingresar para la del día de mañana. Gracias. Muchas gracias.